Hola amigos de Glamazon VIP, mi nombre es Carlos, seguidor de Chile. Necesito que me ayuden con un tutorial acerca de cómo cortarme el cabello yo mismo. Y como pueden ver, cómo le va quedando. Y así de esta manera te va quedando ya tu corte. Aquí te vamos a mostrar cómo vas a cortar tu cabello directamente en casa. Este video va dedicado para ti, Carlos. ¡Boom! ¡Voilà! Y así quedamos, ¿ves? Quédate hasta el final del video que te voy a estar enseñando cómo hacerte un corte degradado tú mismo. En esta parte les mostraré qué vamos a utilizar. Indispensable tener una máquina con peine 1, peine 2. Yo lo haré lo más sencillo posible. Por eso utilizaré peine 1, peine 2, peine cola y un cepillo. Voy a utilizar la máquina sin peine, o sea, en la cero. Lo primero que deben hacer es peinar bien su cabello. Van a peinar su cabello y van a sacar la primera línea. Recuerden el área, mantenerla siempre limpia. Para eso es este cepillo. Ya una vez que hice la marcación con la cero, colocamos el peine número 1 con palanca abierta, con palanca cerrada, para que corte lo más posible. Peinamos y vamos a hacer una demarcación aquí, ya sea un dedo o un centímetro, como lo quieran ver, pero van a ir dejando nada más esa distancia. Un dedo. Voy a mostrar lo que son las demarcaciones primero, cómo vamos a ir marcando. Esta parte, esta zona, yo paso la 2 con palanca cerrada, palanca abierta, palanca cerrada, que es donde corta más. En esta parte les voy a mostrar lo que es una técnica de cuchareo, cual viene siendo que en vez de pasarla recta, voy a pasarla así. O sea, ya en este punto no la pases tan recto para que te coma todo el cabello arriba, sino vas a cortar y abres, cortas y abres. Limpiamos bien la zona y seguimos con el movimiento de muñequeo. El movimiento de muñequeo es este. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Movimiento de muñequeo junto a la técnica de cuchareo. En esta parte de arriba, si abrimos la palanca y la pasamos un poco, ya como van viendo, 0, 1, 2. Ahora tenemos que borrar esta línea de la 1 y esta línea de la 2. ¿Cómo vas a borrar esa línea? Súper sencillo. Vas a agarrar, vamos a ir primero con esta línea de aquí abajo. Vas a abrir la palanca es esta. La abres y como puedes ver, cerrada, abierta. Con palanca abierta en la 0 la vas a pasar aquí, pero no tan arriba, sino le vas a ir dando de a poquito. Como van viendo, va borrando, pero no al 100%. Entonces, ¿qué vas a hacer? La palanca la vas a ir cerrando un poquito, mira, ¿ves? La vas a cerrar un poquito y ya la vas a ir pasando, claro, más abajo. En esta parte, como pueden ver, peinan bien y aquí ya eliminamos la línea de la 0 y la 1.
Vamos a proceder a eliminar la línea de la 2 y después le voy a enseñar cómo cortarse su cabello aquí atrás, que es lo más difícil que dominen. Así que ya les muestro. En esta parte venimos a lo que es borrar la número 2. Entonces en esta parte vas a ir aplicando la técnica del cuchareo y movimiento de muñeca. Vas a venir y vas a aplicar la 1 con palanca abierta y lo vas a pasar aquí a 1 centímetro en esa técnica, porque si aplicas recto te va a cortar más y te vas a subir la raya y no queremos eso, queremos degradar. Y como pueden ver, como ya va quedando. Me voy a enfocar en esta parte para que aprendas bien la técnica de cómo vas a ir borrando. No la borras aquí abajo, sino la vas borrando aquí arriba, pero vas a ir aplicándole esta técnica del cuchareo. Esa técnica es súper, vas a dominar acostumbrándote a mover la máquina así. Para cuando te toque hacer un corte, tú vas a entrar de esta manera, entras y sales, entras y sales. Eso es lo mismo que estamos haciendo aquí. Estamos haciendo un corte súper sencillo para que te lo hagas tú desde tu casa. Y así de esta manera te va quedando ya tu corte. Si tienes nada más el iluminador que lo llegues a este nivel, es más que excelente. Así que ponte en práctica, dale. Y si no te queda bien a la primera ni a la segunda, sigue dándole, que a la tercera y a la cuarta ya vas a ir dominando mucho más esta técnica. Así que te voy a mostrar cómo te vas a cortar la parte de atrás. El punto más difícil es el de aquí atrás. Entonces te voy a mostrar qué utilizo yo. Mira, ven, justamente cuando me estoy cortando la parte de aquí atrás, ya yo me estoy viendo aquí adelante. Eso es lo que necesito que busque, de colocar un espejo al frente y un espejo atrás. Ya tú buscas la comodidad de cómo te vayas a hacer el corte. Este es el caso que yo utilizo. Estoy sentado, tengo un espejo aquí atrás y tengo un espejo aquí adelante. Mientras me voy cortando, aquí me voy viendo qué es lo que me estoy haciendo. Y si llegaste hasta este punto y eres de los que te cortas el cabello, dime en los comentarios qué técnica utilizas tú. Y ahí, como pueden ver, ya está listo mi corte. Entonces ya les voy a mostrar la parte de arriba, cómo me la voy a mejorar un poco. Y como pueden ver aquí, chévere. Pero cuando me peino hacia acá, se ve esta raya, se ve este cabello así. Eso es lo que te enseñaré cómo vas a hacer. Te vas a peinar normalmente como tú te peinas y la técnica de cuchareo la vas a aplicar en esto. ¿Cómo? Sencillo. Peine número 2, palanca cerrada. Vas a pasarla aquí encimita con la técnica del cuchareo. Así. Y si tienen navaja, pueden ya sea sacarse su corte o perfilarse su barba también. Ya la navaja es un tema muy delicado, así
no estás experimentado con el uso de ella, no la utilices para nada. El Salón de Belleza Glamour Zombie te invita a que nos sigas en todos los cursos que tenemos para ti. Así que llévatelo. ¡Boom! ¡Voilà! Y así quedamos, ¿ves? Ya sea que estés en confinamiento, ya sea que estés encerrado, no descuides nunca tu imagen. Porque como pueden ver, es mejor estar así que como me presenté en la primera parte.